Siendo tú, podcast, un espacio donde cada conversación puede ayudarte a cambiar la mirada, soltar lo que pesa y volver a ti con más calma y claridad. Bienvenida y bienvenida a esta nueva edición de Siendo tú, podcast. Hoy tengo el placer de entrevistar a Silvia de Shiori Joyas. Y bueno, estoy totalmente encantada. Yo la conocí hace un par de años por sus joyas y realmente cuando tuvimos la oportunidad de conocernos un poquito más, me contó cómo llegó las joyas a su vida, la creación de joyas, y me pareció algo tan mágico y tan lindo para compartir. Pero bueno, bienvenida Silvia. Muchas Y, gracias. y bueno, y para empezar un poquito, me gustaría que nos expliques cómo llegaste al mundo de las piedras y qué significa para ti crear joyas con alma. Bueno, lo primero, gracias por esas palabras tan bonitas y el placer es mutuo también porque, bueno, como decías, nos hemos conocido hace un par de años, siempre hemos tenido como un feeling muy bonito y muy especial y me encanta estar en este espacio que haces tú además con tanta pasión. Y Gracias. bueno, pues respondiendo a tu pregunta, te diría que fue como un proceso bastante natural. Y el otro día tú y yo coincidimos en una conferencia sobre Ikigai. Sí, Bueno, yo me sentí muy identificada con varios temas de los que hablaban y te diría que quizás la creación de joyas y todo el proyecto en torno a Shiori es mi Ikigai. Es una cuestión, ¿no? de esencia, de personalidad, de lo que a mí me gusta. Si yo pienso en Silvia de pequeña, en la mini Silvia, era bastante parecida a la de ahora, menos sabia y con menos experiencias y más ingenua, ¿no? Y más inocente, pero siempre estaba creando. Yo no era una niña que viera televisión apenas, es decir, siempre estaba como maquinando algún proyecto, pintando, plastilina, lo que fuera. Y las piedras llegaron a mi vida, pues mira, me vienen muchos recuerdos en la ciudad donde yo vivía, en País Vasco. Los domingos en una plaza solía haber como, no era un mercado, era como un intercambio de tipo el Rastro de Madrid, pero en pequeñísimo, ¿eh? O sea, no te imagines, o sea, imagínate algo muy pequeño. Y allí iban coleccionistas de piedras, de monedas, de sellos, de muchísimas cosas. Y mi padre a veces me solía llevar porque a mí todos esos ambientes como que era muy curiosa y me gustaban. Y allí había coleccionistas de minerales, que a mí me fascinaban. Entonces tú claro. ibas allí, te compraban un mineral, yo a veces igual lo tenía durante semanas, lo miraba, lo remiraba, después volvías y lo cambiabas por otro. Entonces, de alguna forma, como que siempre habían estado en mi vida. Qué bueno. Pero bueno, luego mi camino profesional fue por otro lado, por bueno, los estudios que hice, administración de empresas, y la parte creativa siempre me acompañó, en modo de pintura, en modo de diseño de camisetas, en modo de pulseras, de collares, de todo. Y llegó un momento en mi vida, por eso te decía el tema del Ikigai, ¿no? Sí, Que ya esa parte creativa pudo sobre la otra. Era como que ya se desbordaba y yo tenía que hacer algo. Entonces coincidió también con una etapa bastante viajera en la que yo entré en contacto con proveedores de piedras, empecé a descubrir más lo que era el mundo y empecé a dar forma al proyecto que soy Shiori, que además Shiori es una palabra japonesa que tiene varios significados, pero bueno, uno de ellos es guía en la vida y me encantó porque además SH son mis iniciales. qué hermoso. Sí, y fue como un momento de mi vida, además, que te diré que, bueno, yo creo que estarás de acuerdo que todo lo que es un proceso creativo es un refugio al final, ¿no? Y era un Sí, momento en mi vida que, retomando con lo que tú y yo hemos hablado alguna vez, cuando te vas a vivir lejos, ese precio que pagas, ¿no? Un poco de soledad y de adaptación y tal, y yo me refugié mucho en crear. Y así surgió todo lo que es Siori hoy. O sea, yo me hacía joyas, compraba piedras en la medida de lo posible, según un presupuesto, y iba haciendo claro. cosas, iba creando y mi entorno más cercano, pues qué bonito, pues me encanta y tal. Y así poquito a poco el proyecto fue tomando forma hasta que llegó ese momento que te decía en el que profesionalmente dije, tengo que intentarlo, tengo que darle la fuerza que me está pidiendo. Y Bien. bueno, y realmente por eso creo que ha sido como una evolución, siempre han estado las piedras, la creatividad, y llegó un momento en mi vida en la que todo se alineó y aquí estamos. Claro, y dejaste tu proyecto anterior por este, Sí, también ¿no? te tengo que decir, que
los estudios que tengo, ADE, me ayudan muchísimo a la hora de gestionar Claro, toda la parte, bueno, pues toda la parte económica de lo que es Shiori, ¿no? Que sí, es una empresa pequeña, soy la típica autónoma que solemos decir que hacemos muchísimas cosas, ¿no? De días multitarea y me ayuda mucho. bien. Entonces, creo que tenía que ser así. Hay veces que me han preguntado, ¿te hubiese gustado empezar antes? Creo que empecé cuando tenía que empezar, que quizás antes no De, hubiese tenido la fuerza. de hecho, por todo lo que estás comentando ahora, o sea, empezaste de muy pequeña a tener el contacto con los minerales, a aprender, ¿no? Y es eso, cuando en realidad la magia está en que se va desplegando como esa alfombra roja que te va llevando hacia lo que te lleva, ¿no? Y al final fue como algo más mágico que terminó siendo dedicarte al mundo de las joyas. Sí, eso es. Y además es curioso, ¿no? Porque piensas en eso, en tu yo de pequeñita y dices, es que era muy parecida a la de ahora, con Qué esa bueno, ilusión, con esas ideas, con ese que llegaba el sábado por la mañana y te despertas de la emoción de todo lo que querías hacer. Yo qué sigo lindo. siendo así, sigo Qué siendo bueno, así, ¿no? hermoso, me encanta Silvia. Sí. Aparte, lo transmite con tanta pasión que nos llega. Y así Ya también es, acompañas a tus clientas, porque bueno, soy clienta tuya y sé que y lo haces con todo ese amor y con todo esa magia que tienes. Silvia, y con respecto a las piedras en sí, ¿no? O sea, todos sabemos, o bueno, o popularmente se habla de la energía de las piedras, ¿no? ¿Cómo sí. pueden ayudarnos en nuestro bienestar diario? Porque tú claro, me dices que desde muy chiquita empiezas a tener contacto. Primero habrá sido algo más visual, más de que te atraiga la piedra y después también habrás como investigado, Sí. ¿no? Mira, es un mundo realmente apasionante y yo siento que tengo muchísimo que descubrir y que aprender todavía. Pues sí, me gusta mucho leer sobre piedras, tanto lo que es la parte geológica, como si dijéramos, pero sobre todo la parte de las curiosidades, desde un punto de vista holístico también, pero sobre todo de cómo las piedras a lo largo de la historia han sido como protagonistas de momentos y de tradiciones y cuando lees sobre estos temas te das cuenta del sentido que tienen. Entonces, tú me preguntas, las piedras, ¿qué tipo de bienestar? Bueno, hay que partir de la base que una piedra, por ejemplo, mira, he preparado para que veas, porque es que son tan bonitas, esto por ejemplo es una Hermosas. amatista, una piedra que al final es un conjunto de compuestos químicos organizados en forma de átomos. Es decir, aquí dentro hay micromundos. Yo lo Claro. veo así. Y a veces estás contemplando piedras que te quedas maravillada, ¿no? Como por ejemplo, mira, esto es una labradorita. Tú fíjate lo que es esto, pensar que esta Ay, maravilla precioso. se ha formado de manera natural a lo largo del tiempo y que dentro pues hay esos átomos, ¿no? Y esos compuestos, pues al final aquí hay vida. Entonces, por ejemplo, si te gusta rodearte de plantas y tienes esa sensibilidad hacia lo que es el mundo vegetal, yo creo que si te interesa el mundo de las piedras, acabas desarrollando la misma sensibilidad, Claro. porque simplemente contemplarlas a veces es muy relajante, o sea, las transparencias, las vetas, y luego, bueno, pues a nivel decorativo, nosotros hace unos años, y lo tenemos en mente repetirlo porque gustó mucho, sacamos un cuenco de meditación que estaba formado por 8 piedras diferentes, que cada una aportaba algo. Y bueno, el público lo recibió con muchísimas ganas porque nuestro público también, bueno, pues es muy concreto, ¿no? O sea, yo Claro. medito, es una parte de mi vida importante, pero muchísimas de mis clientas también. Y me decían, Silvia, es que me pongo a meditar con las piedras o estoy en un rinconcito de mi casa leyendo y pongo las piedras al lado y me dan como armonía. Y yo creo que eso es muy bonito. Sí. Entonces, desde ese concepto, a nivel decorativo y luego a nivel de joyas, pues bueno, estás llevando, ¿no? Por ejemplo, esto que llevo yo es una amatista, este anillo también, y esta es la amatista en bruto. Entonces es muy interesante pensar que llevas contigo un pedacito de Claro. esa naturaleza, ¿no? En forma de joya y que te acompaña. Y mira qué casualidad que es la piedra que puse Mira, hoy para acompañarme en la entrevista, ¿no? bueno, es que Porque a ti te siempre tengo encantan alguna las piedra. piedras. Sí, yo lo sé que a ti te encantan las piedras y te Sí. interesa mucho además las propiedades, sí, lo sé. Pero me encantó que hayas elegido justo esta porque fue una sincronicidad, no lo habíamos hablado ni nada. Me ¿Has gustó visto? muchísimo.
Hermoso Sí, todo lo que explicas y totalmente mágico. También coincido que el acompañamiento energético, ¿no? También de las piedras, por eso te preguntaba porque más allá de lo estético y lo hermoso, ¿no? Y todo lo que has investigado, también que tienen que inciden en la sí. persona, ¿no? Sí, luego también yo creo que rodearnos de, de belleza, pero más de armonía, yo creo, ¿no? Porque también dentro de un caos puede haber una belleza, pero la armonía al final de la que tú te rodeas, yo creo que en el día a día también ayuda a tu propio bienestar. Y Mm, al final las piedras, pues no son objetos, o sea, son entes, ¿no? Creados por la naturaleza que si los tienes cerca, yo creo que de alguna manera, pues tienes esa sensación de armonía de y de energía, bienestar. Sí, hermoso. sí, Silvia, y ahora me gustaría preguntarte sobre tu parte más creativa, ¿no? Porque más allá de la energía que cada piedra tiene, tus joyas son una experiencia porque acompañan a la persona, ¿no? Y tú muchas veces las diseñas inspirada, bueno, en obras, pero sí. también miras a la clienta, eh, bueno, por lo menos conmigo lo has hecho así, sé que lo haces de esa manera. Entonces, me gustaría que nos compartas un poco cómo vives ese proceso y qué importancia tiene para ti esto de crear estas joyas con alma. Mira, es que sinceramente no sabría hacerlo de otra manera. Sí que es cierto que cuando empecé con este proyecto, bueno, pues claro, tenías que dar a conocer la marca y la manera más fácil, quizás más rápida de dar a conocer una marca es yendo a ferias de muestras en las que exhibes tu producto junto a 300 marcas más, apenas se te ve, pero se te ve. Pero bueno, ahí es un proceso de creación totalmente diferente, es mucho más orientado a una rotación, a una venta y, y ahí, pues, yo me di cuenta que Siori no era eso, no era el camino, que Siori era otra cosa, que era muy importante poner en valor esa esencia mía que quizás se traslada al producto y eso además me lo hizo ver una muy buena amiga que también tiene mucha sensibilidad y me decía, Silvia, es que Siori eres tú de alguna forma. Y con los años cada vez pues me reafirmo más, ¿no? En ese planteamiento. No sabría hacerlo de otra manera, Mariela. Es decir, esto lo hago incluso online, con clientas que no Claro, conozco, que no nos hemos visto nunca en directo, pero que no te bien, puedes imaginar la conexión que se establece tan bonita que claro, al final, llámalo intuición o lo que sea, pero intuyo de alguna manera lo que le va a gustar. Y a veces me claro, pasa que estoy aquí en el taller creando unos pendientes y yo esto lo digo y además es que es como lo siento y a mis clientas os quiero muchísimo porque claro, sois una parte fundamental de este proyecto y me encuentro a veces en el taller preparando unos pendientes y me viene a la cabeza y digo, este le va a encantar a tal clienta y claro. es que luego es así y entonces trabajo de esa manera. Luego Qué bueno. también son muy bonitos los encargos personalizados. Por ejemplo, viene un cumpleaños o una persona está pasando un momento delicado y tal. Y ahí, claro, ya estamos hablando ya no solo de la energía de las piedras o de la que yo pueda aportar a través del proceso creativo, sino de la intención de las personas que regalan. Y entonces aquí a mi estudio vienen personas, mira, tenemos esta amiga, está pasando una época tal, nos gustaría regalarle una pieza personalizada. Bien, Entonces me enseñan foto y yo les pregunto cómo es ella, qué tal, no sé, como que te haces una idea y es muy bonito porque entre todos acabamos pues como diseñando un colgante, unos pendientes, una pulsera para ella. Y además, pues por ejemplo decimos, oye, mira, vamos a utilizar un cuarzo rosa. Pues entre un montón de cuarzos rosas que yo os pongo, pues por lo que sea elegís este de aquí, tiene que ser claro, este. bien, Y al final, fíjate, yo creo que es lo que hablábamos antes, se establece una conexión con personas que igual ni siquiera has abrazado o has tocado o has visto en claro, directo. Y, y eso es Iori, yo creo, al final. qué Es como hermoso. regalar una experiencia y una emoción, fíjate, creo que es eso. Hermoso, hermoso. O sea, por ejemplo, si quieren potenciar una cualidad o, como decías recién, en un momento de la vida, tú como le sugieres a lo mejor determinadas piedras por la cuestión energética, pero a su vez todo el proceso creativo tiene que ver con cómo es la persona, Sí. cómo ellas la perciben, ¿no? En el caso de que venga a través de una amiga. Sí, y luego además es eso, que es como esa intuición quizás, ¿no? Y luego como el ver un poco lo que a una persona le queda.
queda bonito y lo que quizás no le favorece tanto. Los pendientes parecidos y, ay, me llevo los dos, Silvia. Y yo les digo, es que no te lleves los dos, porque es que y no me ves y es como, pues te queda más bonito el otro y tal. Entonces yo no sé hacerlo de otra manera. Bien. Y bueno, yo creo que ahí es pues también la manera en la que se construye esta comunidad, ¿no? Que hay en torno a la marca también. Precioso, precioso. Me encanta este como acompañamiento porque al final el objetivo de este podcast es poder aportar a pequeñas píldoras de conocimiento para poder conectar más con uno mismo o que puedan, y esto que estás diciendo a través de algo que a lo mejor es estético, pero cómo afecta a lo anímico, ¿no? O sea, a cómo afecta a poder sentirte mágica, gusto, llevando esa pieza, me parece hermoso. Sí, a mí me hace muchísima ilusión además cuando venís al estudio porque, bueno, claro, abres tu espacio más íntimo de creación, ¿no? Y en este rincón donde estoy ahora, pues tengo mi mesa de trabajo, que hay veces que es, bueno, pues lo que decíamos, un caos, pero lleno de belleza adentro, ¿no? Porque hay piezas a medio montar, hay piedras y demás. Y yo, para mí, es una manera como de exponerme, ¿no? Porque es como este trabajo que dices, ay, no está organizada la mesa. Pero a vosotras os encanta porque Claro. os ponéis aquí, vais viendo, mira esta piedra, mira la otra, mientras yo pues igual os ajusto una cadena o lo que sea. Y entonces, bueno, pues a mí me gusta mucho eso también, que vengáis a mi lugar, ¿no? De trabajo. Es que eso termina siendo una experiencia, ¿no? O sea, termina siendo una Yo creo que experiencia sí. creativa que, o sea, tú eres la artista, pero que se va creando con la persona que es la que también tiene va a llevar Sí, esa joya. yo creo Hermoso, que sí. Silvia. Silvia, y para Gracias. quienes están empezando y sienten curiosidad con todo esto, que no conocen absolutamente nada de las piedras, ¿qué piedra consideras ideal como primer contacto o cómo recomendarías usarla? Siempre siendo tu podcast, al final damos como algún tip o algo para que la gente también pueda o empezar a interesarse o le llame la atención. Bueno, no sé si tú nos quieres compartir alguno de los que tienes. Mira, hay tantas que sería como difícil decirte una. Sí que es cierto que hay piedras como la amatista y el cuarzo rosa que, por lo que sea, gustan a muchas mujeres, ¿no? Me voy a dirigir en este caso. Hay hombres que también les gusta mucho el tema de las piedras, pero bueno, mi público prácticamente es femenino. Y qué te digo, el cuarzo rosa, por ejemplo, se conoce como la piedra del amor, el amor universal. En terapias holísticas, cuando tú estás un poco baja, estás un poco revuelta y tal, o estás pasando una época así un poco complicada, normalmente te suelen decir, ponte cuarzo rosa. Y es una piedra realmente bella, es extremadamente femenina, a mí me gusta mucho. Pero a mí me gusta también aconsejar un poco, mira, en base a los elementos de la naturaleza, cada persona tenemos, bueno, estamos formados, ¿no? Como nuestra esencia por 4 elementos diferentes. Bueno, según la medicina china hay alguno más, pero a mí me gusta trabajar con aire, agua, fuego y tierra y vincularlo un poco con el mes en el que hemos nacido. Yo, por ejemplo, soy Piscis, la típica Piscis del libro, creativa, soñadora, despistada, etcétera, con lo cual mi elemento predominante es agua. Entonces, las piedras de agua siempre me van a atraer, por ejemplo, las aguamarinas, las sodalitas, las amazonitas, esos tonos. Mira, por ejemplo, aquí tengo aguamarinas, estas tonalidades. Bueno, Es el preciosa. agua es el elemento que se asocia a la emoción. Y por eso al final está todo como conectado. La emoción, bueno, pues el agua, si fluye, está bien. Si se estanca es cuando empiezas un poco, ¿no? Como a tener esa niebla mental. Entonces, bueno, los que somos elemento agua, los que nos rige el agua, normalmente somos muy emocionales, muy sensibles y se nos van los ojos hacia esas piedras. Está muy bien, pero quizás también por el momento vital que tú estés viviendo, pues quizás tendrías que contrarrestar con otro elemento, quizás con el fuego, ¿no? Que es renacer, resurgir, etcétera, y compensas ese exceso de emoción cuando tu agua se estanca, por decirlo de alguna manera. Entonces yo recomendaría a las personas pues saber un poco el elemento que les rige, por ejemplo, si eres tierra, el momento vital un poco y también dejarte llevar, porque a veces te puede pasar que digas, es que me llama muchísimo las cornalinas y no me gusta el color naranja, pero veo una Claro, cornalina y quiero una joya con cornalina. claro, Pues normalmente detrás de ese impulso, de esa intención, hay un motivo, hay un motivo. Entonces, claro. es un poco Yo me escucharlo. acuerdo que perdón, la primera vez que te conocí, me acuerdo que
Yo soy Sagitario, ascendente en Acuario, pero tengo muchísimo, muchísimo fuego. Y tengo un 1% de tierra. Entonces me acuerdo que te pregunté, digo, necesito incorporar la tierra a través de las piedras, porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo las piedras naranjitas, todas estas nunca me atrajeron, pero sí que tal vez necesitaba en ese momento de mi vida como aplacar un Sí. poquito todo ese fuego y también tengo bastante agua, así que como decir, bueno, voy a poner un poquito más de tierra. Me acuerdo que lo estuvimos hablando. Sí, es bonito. Y luego también, a ver, a mí me gusta muchísimo trabajar las colecciones en base a las estaciones. Por ejemplo, para mí el otoño son turmalinas, granates, cuarzo ahumado, no sé, como que lo vinculo con los colores que va tomando la naturaleza también. Las Bien, aguamarinas las asocio muchísimo al verano, a la calma, al estar... Aguamarina es la piedra del mar, ¿no? En primavera, pues las crisoprasas, que son, bueno, de un verde muy intenso, bueno, los cuarzos verdes y demás. Se asocian mucho estas piedras al poder regenerador de la naturaleza. Entonces, también a veces, teniendo en cuenta el tema de los elementos, que es como yo trabajo mucho esos encargos personalizados de los que hablábamos, pues también un poco tener en cuenta pues que entras, no sé, en unos meses, por ejemplo, el otoño es más recogimiento, la naturaleza es como, ¿no? Que hace ese ciclo que muere para volver a renovarse y demás. Y parece que de alguna forma apetecen ese tipo de colores, los granates, burdeos, berenjenas, ¿no? Como la uva, las hojas de los árboles, no sé. Para bien. mí está todo conectado. Yo al final, por algún motivo u otro, yo creo que todo acaba en el mismo punto. Sí, aparte es eso, respetando la naturaleza, ¿no? O sea, o teniendo en cuenta estos ciclos vitales Sí, propios de las estaciones. sí, yo creo que Bien. sí. Ay, hermoso Silvia, me encantó todo lo que nos compartiste, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto tu espacio y compartido todo lo que sabes y bueno, abierto con todas tus experiencias desde niña y bueno, y todo tu saber. Así que desde ya, muchísimas gracias, seguramente que le aportará a muchísimas personas. Nos vemos en el próximo episodio de Siendo tú. Gracias Silvia. Muchísimas gracias a ti, Mariela, y enhorabuena también por este espacio que es muy enriquecedor y que, al igual que me decías tú a mí, se nota que pones tu alma. Así que gracias a ti, yo encantada. Muchas gracias. Un abrazo, Adiós. hasta luego.